por supuesto es muy grato para nosotros el contar con la presencia de ustedes este día, en el cual comenzamos un ciclo sobre el laicismo que está organizado por la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, ILEC, y nuestra madre logia, José Mejía Lequerica, número 60. Bienvenidos todos, y pues espero que todo lo que escuchemos la noche de hoy y en las siguientes jornadas, que en el debido momento se les irá convocando, pues nos sirva a todos para comprender mejor el por qué un Estado debe ser laico, el por qué el laicismo es una norma de vida, y, y eso es lo que justamente vamos a intentar hacer con todos los oradores, con todos los expositores que estarán con nosotros a lo largo de, entiendo yo, lo que resta de este presente año, porque probablemente vamos a tener sesiones mensuales, de acuerdo a lo que disponga fundamentalmente el presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el ingeniero Jorge Díaz Delgado, quien también es Paz, gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. La mecánica que vamos a seguir en esta ocasión contempla a muy pocos aspectos realmente, pero que lo que buscan es agilizar a la reunión, dar la posibilidad para que todos quienes deseen intervenir, aportar, así lo hagan, de tal manera que lo que vamos a tener es que hacer una instancia de silencio de todos los micrófonos durante las presentaciones de los expositores. Luego se abrirán los micrófonos a solicitud de quien desee intervenir. También estarán abiertos los canales de comunicación del presente chat en la plataforma Zoom, así como también de las transmisiones en Facebook Live, que se están haciendo a través de la página de Facebook de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y de la página de Facebook de nuestra respetable logia José Mejía Lequerica. Con esta breve introducción, yo quisiera justamente concederle la palabra al querido hermano Paz, gran maestro Jorge Díaz, Paz, gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, quien dirige justamente el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, para que proceda a abrir este ciclo, dándoles a todos ustedes la bienvenida y presentando el acto que vamos a asistir y presenciar a continuación. Mi querido y respetado hermano Jorge Díaz, por favor, continúa. Muchas gracias, querido y respetado hermano Fernando. Reitero, buenas tardes, mis queridos y queridas hermanas. Me voy a dirigir en genérico porque todos somos hermanos. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este inicio de este ciclo del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, quien con la respetable logia simbólica José Mejía Lequerica da inicio a la actividad formal en este periodo del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Debo hacer una contextualización de qué es el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos es una vieja aspiración de la Iglesia. La masonería de la Gran Logia del Ecuador siempre ha tenido una característica laica, y por eso siempre ha trabajado en función de implantar el laicismo en todas las actividades. Prueba de esto es hace ya algo así como 15 años, tuvimos una primera incursión fuerte en la sociedad a través de la publicación del libro El laicismo vivo, en el que, como ustedes recordarán, escribieron hermanos y profanos de mucha incidencia en la vida política y en la vida social en aquel entonces. En el año 2009 se procedió a la creación del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, cuyos objetivos principales, claro, están en promover el respeto y el conocimiento de las diversas corrientes filosóficas, ideas, religiones, ciencias, tradiciones, culturas, etcétera, difundir el conocimiento y la práctica de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Asimismo, promover la formación ética, cívica y humanista de la ciudadanía, difundiendo valores de libertad, igualdad, fraternidad, justicia y solidaridad. Promover el respeto a la naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad. En otras palabras, constituirse en un tanque de pensamiento para
que nos permita desarrollar opiniones objetivas que sean sustentadas técnica, social y económicamente como forma de orientación de la opinión pública frente a la vida nacional. Esto en términos generales. Todo esto que acabamos de hablar, por supuesto que tiene que ver con el laicismo. El laicismo es un término que normalmente lo utilizamos, pero le utilizamos como un discurso nada más, pero que no tenemos a veces la valentía o la oportunidad de practicarlo. Por eso es necesario que tengamos una comprensión absoluta de lo que significa el laicismo, cuáles son sus potencialidades, cuáles son los beneficios para la sociedad. Y lógicamente esto no puede venir desde una direccionalidad de una sola persona o de un solo pensamiento. Por eso es que estas reuniones van a procurar, pues eso, como Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el recoger la diversidad de pensamientos y de visiones. Hoy estamos empezando con la primera conferencia de este ciclo de laicismo. Se refiere a los antecedentes históricos del laicismo, que está a cargo de nuestro querido y respetado hermano Eduardo Puente, por todos nosotros conocidos ya de larga data en la acción masónica al interior y al exterior de la orden, en el campo de la cultura, también muy conocido, ha ocupado algunos cargos en el gobierno del país, generalmente relacionados con la cultura, también ha incursionado en las letras, y bueno, ¿quién mejor que él para que esta primera conferencia que nos tiene que hablar de los antecedentes históricos del laicismo, él nos pueda guiar con su voz? Como ya dijo nuestro hermano Fernando, por supuesto, todos los aportes son bienvenidos, queridos hermanos, porque, repito, aquí queremos construir un pensamiento que sea una luz para la sociedad y que eso nos permita, por supuesto, tener una práctica consecuente y activa en el entorno en que nosotros nos desempeñamos. El siguiente ciclo, por supuesto, que también tiene que ver con el fundamento filosófico del laicismo, y también estará a cargo, por esta vez también, de un querido y respetado hermano de la Gran Logia Equinoccial, el querido hermano César Carranza, venerable maestro de la respetable Logia Simbólica Unión Latinoamericana. Pero también debo advertir que los siguientes temas también no solamente serán tratados por hermanos masones, sino que también recurriremos a las luces de personas que tienen que ver con las diversas instancias que están relacionadas con el laicismo. Con esto, queridos hermanos, yo reitero la bienvenida, aspiro a que todos sus anhelos que ustedes tienen presentes para la realización de estos eventos, al final del mismo se vean satisfechos, pero no olvidemos que esta es una actividad en que todos debemos participar. El lucimiento del evento también, además de la exposición del conferencista, tendrá mucho que ver con los aportes que ustedes realicen. Muchas gracias la presencia, queridos hermanos. Querido hermano Fernando, tienes la palabra para que continúes moderando el evento. Gracias, querido hermano Jorgito. Pues siguiendo entonces lo programado para la jornada de hoy y pidiéndoles disculpas a todos los hermanos que en un número hasta este momento de 65, a muchos de los cuales, y a ellos van las disculpas, no hemos podido saludar personalmente, hermanos, hermanas y visitantes que están aquí presentes con nosotros, pues quiero en este momento ceder la palabra al querido y respetado hermano Eduardo Puente Hernández, venerable maestro de la respetable Logia Simbólica José Mejía Lequerica número 60, cuyos antecedentes masónicos y profanos ya los ha mencionado a nuestro querido hermano Jorge Díaz, y quien justamente va a proceder a hacer la primera exposición de este ciclo, que tiene que ver con los antecedentes históricos del laicismo. Y sin más, querido hermano, venerable maestro Eduardo Puente Hernández, puedes continuar con tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido hermano Fernando González. Buenas tardes a todos quienes este momento están compartiendo con nosotros el inicio del ciclo
sobre el laicismo, organizado, como bien se ha dicho, por el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y la respetable Logia Simbólica José Mejía Lequerica número 60. Un saludo a los queridos hermanos, a las queridas hermanas, a los visitantes que sin ser masones están también conectados desde distintas partes del país, desde las distintas provincias, pero también desde distintos países de la región. Quiero empezar por una cita de Salvador Ordóñez y Glicerio Sánchez en su obra Antecedentes históricos y doctrinales para el estudio del laicismo. Ellos refieren un intenso debate entre un republicano católico practicante, Castelar, allá en España, y el canónigo Manterola sobre el origen del lema libertad, igualdad y fraternidad. Manterola atribuía a la Iglesia y Castelar replicó: no hay un principio, absolutamente ninguno, que constituya la ciencia, aunque sea la base del derecho moderno, que no haya sido maldecido por la Iglesia Católica. Bueno, voy a comenzar. Muchos han considerado que los antecedentes del laicismo se los puede encontrar en la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 y en el pensamiento ilustrado. Sin duda hay elementos de peso que ponen en evidencia un pensamiento laico en los revolucionarios franceses. Algunos de ellos, no todos por cierto, como Diderot, radicalmente laico y ateo, y que entre otros además se expresa ese pensamiento laico en la declaración del 26 de agosto de 1789 sobre los derechos del hombre y del ciudadano. En el artículo 10 señala esta declaración que nadie puede ser objetado por sus opiniones religiosas, mientras su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. La libertad religiosa empieza a adoptar un carácter de derecho humano a partir de esa declaración. También encontramos expresiones del pensamiento laico en los padres de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que por lo demás eran creyentes practicantes. De hecho, en la Declaración de Virginia, en junio de 1776, como ustedes saben, antes de la Revolución Francesa, en el artículo 16 se establecía que la religión o el deber que tenemos para nuestro Creador y el modo en que le reconocemos han de guiarse por la razón y la convicción y no por la fuerza o la violencia. Y por ello todos los hombres tienen igual derechos al libre ejercicio de la religión de acuerdo con los dictados de su conciencia. Ahora bien, los antecedentes más remotos que hemos podido rastrear los encontramos en la Baja Edad Media, en donde paulatinamente, de a poco, se va rompiendo con ese ensimismamiento medieval en donde la religión católica ejercía un dominio absoluto en el cuerpo y en la mente colectiva e individual. Claudio Martínez Cerda, de la Red Iberoamericana por las Libertades Laicas, en su trabajo sobre antecedentes históricos del laicismo, sostiene que, si bien es cierto, los investigadores del laicismo ubican su nacimiento en la Francia revolucionaria, hay un proceso relevante en la historia que, a nuestro juicio, posibilita el nacimiento del laicismo como una doctrina estructurada, de carácter político, que más tarde adquiere un rango jurídico e incluso constitucional. Este es el Renacimiento, proceso histórico que abarca todo el siglo XVI, pero que se gesta a partir del siglo XIV y que representa la ruptura con la tradición medieval y por lo tanto con la estructura dominante de la Iglesia Católica en el campo social y político. Mi hipótesis es que el pensamiento protolaico, por llamarlo de alguna manera, si bien podemos encontrarlo individualmente en las mentalidades libres desde los primeros tiempos de la cristiandad, se genera en el mundo europeo en la Edad Media. Las primeras pistas nos las da un contradictor del laicismo. José María Barnadas, dice él, comillas, si el patos laico es tan viejo como la sociedad cristiana, y aun si empezamos a encontrar señales inequívocas de una fuerza que emerge en los siglos XII y XIII, no obstante, había de esperar todavía a la edad moderna para alcanzar su estatura adulta en que lo conocemos. Sea de esto lo que fuere, es claro que la conformación y estructuración del pensamiento laico es sin duda un proceso en el que se conjugan varias dinámicas que van surgiendo en el mundo europeo de alguna manera paralelamente. Por ejemplo, la aparición y expansión de la universidad como centro de estudios y pensamiento.
Al respecto, Néstor Núñez, en su artículo ¿Cuándo y dónde surgieron las universidades?, nos dice: las universidades nacen en la Edad Media, siglo XII, a través del conflicto que se da entre Iglesia y Estado. Estas situaciones conflictivas dieron lugar a una nueva modalidad de abordar los estudios. Las primeras universidades propiamente dichas surgieron a finales del siglo XII, de las libres asociaciones de maestros y discípulos, recibiendo privilegios de los príncipes, además de jurisdicción propia y beneficios eclesiásticos. Un segundo elemento, como ya se ha podido establecer en las citas que acabo de hacer, es el Renacimiento. Los inicios los ubican en el siglo XIV, o le ubican en el siglo XIV, que a su vez este Renacimiento permitirá la expansión de nuevas ideas y la recuperación del conocimiento y pensamiento greco-latino. Este renacer va a tener varias características que nos interesan resaltar. En la Enciclopedia de Historia, al referirse al Renacimiento, se señala los siguientes, comillas: se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. Esto se manifestó en todas las artes y en el modo de concebir la relación de las personas con el mundo. Adquirió gran importancia el concepto de individuo. Se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador en el caso de los artistas o como protector, como el caso de los mecenas. Sin duda, el Renacimiento se constituye en una de las más profundas y vastas transformaciones habidas en la cultura occidental, que fue incubándose ya desde la Edad Media. Claudio Martínez Cerda sostiene: la historia dejó de ser una rama de la teología. El arte y la cultura llevaron su mirada más allá del nacimiento del cristianismo, hacia la antigua Grecia, la Grecia clásica. Por ello, la denominación de Renacimiento se refiere al renacimiento de lo clásico, en la arquitectura, en el arte, en la cultura y también en el redescubrimiento de la filosofía. Pero ello no es el efecto principal del Renacimiento, sino que el abandono o el alejamiento del dogma y del temor, del terror impuesto por la Iglesia medieval. Ello es lo que deja el espacio necesario para la reflexión filosófica, para el desarrollo de las artes, de las ciencias y el conocimiento, y con ello el eje de las preocupaciones de la sociedad medieval, que estaba centrado en la exacerbada religiosidad, en la exaltación de la civilización cristiana. Cambia de mirada y ubica el Renacimiento al centro de las preocupaciones del hombre, al propio hombre como un ser integral. En esta misma línea, la invención de la imprenta en 1440 por parte de Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, es un hecho trascendental, en tanto permite la expansión del conocimiento y la generación de una más amplia cultura letrada, que si bien seguirá siendo restringida a la élite ilustrada, puesto que, como bien sabemos, en aquella época la mayoría de la población era analfabeta, tuvo consecuencias importantes para el objetivo de esta reflexión, pues el acceso al conocimiento ya no era monopolio exclusivo de la Iglesia, sino que sale, por decirlo de alguna manera, de conventos y abadías y se inserta en la sociedad civil. En lugar de copistas, ahora serán los tipos móviles de la imprenta los encargados de difundir el conocimiento. Un tercer elemento que va muy estrecho con lo que hemos analizado hasta ahora es el humanismo, como expresión filosófica del Renacimiento. Precisamente al centrar el interés de sus preocupaciones y reflexiones en el ser humano, se inscribió en la visión antropocéntrica del mundo y de la vida, y entró, como era de esperarse, en franca contradicción con la visión teocéntrica impuesta por la Iglesia. El autor ya mencionado, Martínez Cerda, sostiene al respecto: se inicia el proceso de secularización de la sociedad y emerge lo que se conoce como el humanismo, en donde el hombre se reconoce a sí mismo como un ser que se puede perfeccionar a través del estudio, la inteligencia y el conocimiento, con todo lo que ello implica. Y es en el humanismo donde se encuentra el fundamento de la doctrina laica, ya que éste no podría desarrollarse en plenitud en una sociedad que no sea laica. Por lo tanto, laicismo y humanismo son dos elementos que mutuamente se alimentan y retroalimentan, a la vez que posibilitan la irrupción de la democracia como forma de vida y de organización política. Un cuarto elemento es el descubrimiento del otro que hace Europa, como consecuencia de la apertura y ampliación de nuevas rutas comerciales y la expansión colonial y mercantil a nivel mundial. Este hecho surge a partir del descubrimiento de América con Colón en 1492 y la circunnavegación de África con Vasco de Gama en 1498. Esta relación con la otredad, en la que se incluyen las culturas y civilizaciones de la Via Yala y de África,
generará el autorreferenciamiento europeo como centro civilizador del mundo y como consecuencia marcará el inicio del eurocentrismo y la acumulación originaria del capital. Estos factores, universidad, renacimiento, invención de la imprenta, humanismo, expansión comercial y ascenso del capitalismo, se irán conjugando para configurar un pensamiento y una praxis que asume la existencia de otras realidades espacio-temporales, desde la mirada retrospectiva al pasado clásico greco-latino, así como a la mirada de otras formas de ver el mundo, otras religiones y otros dioses, en muchos casos, cierto es, marcadas con visiones eurocentristas o con criterios utilitarios de una burguesía comercial en ascenso, que demostraba incluso que otro modo de producción diferente y superior al feudalismo se venía gestando. Me refiero al capitalismo. Pero además, casa adentro se va a producir ciertos disensos en la religión hegemónica que determinará el cuestionamiento a la infalibilidad del sumo pontífice y que se expresarán en la reforma protestante de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg, y que servirán de base para la instauración de la iglesia luterana e influenciarán en el aparecimiento posterior del calvinismo alrededor de 1540. Estos movimientos reformadores van a determinar un cisma en la iglesia católica y la consecuente crisis. El así llamado protestantismo, en su versión calvinista, va a ser útil temporalmente a una burguesía que busca disciplinar el trabajo, no ya como castigo presente en la versión católica, sino santificándolo, obviamente porque necesitaba un uso intensivo de la fuerza de trabajo. Francisco Gil Villegas, en la introducción de la edición electrónica del libro ya clásico de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, editado por el Fondo de Cultura Económica de México, sostiene: las precondiciones materiales para el desarrollo del capitalismo moderno fueron suficientes y necesarias solo si se combinaban con una precondición, comillas, ideal adicional: la santificación del trabajo mediante una vocación, y recíprocamente las precondiciones ideales fueron necesarias y suficientes solo cuando se combinaron con las precondiciones materiales relevantes. Por otro lado, tal combinación fue necesaria tan solo hasta el siglo XVII, pues Weber afirma explícitamente que el posterior desarrollo del capitalismo moderno ya no requirió para su funcionamiento de la motivación ética del espíritu, entre comillas, del capitalismo. Resulta interesante echar una mirada a los contradictores del laicismo, que ante la evidencia histórica explican algunos de los antecedentes del laicismo de la siguiente manera. Dice José María Barnadas, comillas: los profundos movimientos culturales y religiosos que son el Renacimiento y la Reforma protestante dieron lugar a una nueva sensibilidad social. El primero con su frívolo sincretismo, dice él, incapaz de comprender la seriedad de un culto secular y apasionado por una verdad que se afirmaba absoluta. La segunda, el protestantismo, con un espiritualismo a ultranza, divorciado de las condiciones mundanas concretas, hace, como dice Cambra, que el protestantismo convive ajeno o participante con cualquier situación política u ordenación jurídica. Y el signo de estas y el sentido de su evolución en los últimos siglos no engendra tragicidad ni espíritu de lucha en la conciencia protestante. Como contrapartida, la reacción furibunda de la Iglesia Católica no era nueva. Ya desde su institucionalización había empleado prácticas persecutorias al pensamiento que no se alineaba al dogma, utilizando para ello desde la delación hasta la autoinculpación, ejerciendo una violencia exacerbada, expresada a través del uso de métodos sádicos de tortura y muerte. Precisamente una muestra de lo dicho fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y el arrastre y muerte de la científica Hipatia, quien tuvo a su cargo dicha biblioteca. Las consecuencias fueron desastrosas, dice Ricardo Elia del Centro Islámico de la República Argentina. Abro comillas: la desaparición significó la pérdida de aproximadamente el 80% de la ciencia y la civilización greco-helenística, además de legados importantísimos de culturas asiáticas y africanas, lo cual se tradujo en el estancamiento del progreso científico durante más de 400 años, hasta que felizmente sería reactivado durante la Edad de Oro del Islam, siglo IX al siglo XII, por sabios de la talla de Ar-Razi, Al-Batani, Al-Farabi, Avicena, Al-Biruni, Aleatán, Averroes y tantos otros. Este acto, sin duda, una demostración temprana de ese ejercicio de poder,
que va a continuar durante toda la Edad Media y que en el caso de España aparece en 1478 como el Santo Oficio o Santa Inquisición, y cuyo fin fue perseguir a los herejes y defender el dogma de fe católico, y que va a determinar la expulsión de judíos y musulmanes con la llegada al trono de los reyes católicos en 1490, precisamente a través de la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Recordemos que fue España la principal aliada del Vaticano en la Contrarreforma y que buscaba acabar de raíz con las disidencias. Atención especial merece la persecución y asesinato cruel que ejerció la Inquisición como brazo represivo de la Iglesia Católica contra las mujeres. Actitud misógina que llevó a la hoguera a cientos o acaso miles de mujeres acusadas de brujas. Esta institución odiosa para el caso de España tuvo que soportar ella misma varias muertes. La primera en 1808 con Napoleón Bonaparte en la España invadida. Luego en 1813 por las Cortes de Cádiz, pero al año siguiente el rey Fernando VII la restableció para volver a morir en 1820, pero no fue una muerte del todo, pues se conservaron vestigios de ese tipo de prácticas infamantes, hasta que será en el año de 1834 donde se la suprime definitivamente, es decir, luego de casi 400 años de vigencia. Pero la intransigencia de la Iglesia Católica va a continuar. Para 1864, el Papa Pío IX publica la encíclica Quanta Cura, la cual se acompaña de un catálogo de 80 proposiciones consideradas inaceptables por el magisterio eclesial. Este catálogo es el famoso sílabus, comillas, que condena la idea de que cada hombre pueda abrazar y profesar la religión que él considere verdadera, de acuerdo a la luz de su razón. Condena también las ideas de que los hombres pueden encontrar el camino de la salvación y obtenerla en la práctica de cualquier religión. Condena la idea de que el protestantismo no es más que otra forma diversa de la verdadera religión cristiana. Condena el socialismo, condena el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades bíblicas, las sociedades clérico-liberales. Condena las formas concretas del laicismo, como son las limitaciones al poder temporal de la Iglesia, la eliminación de los fueros y privilegios, el laicismo escolar, la separación del Estado y de la Iglesia, la separación de las ciencias filosóficas y morales del control eclesiástico, la abrogación del poder temporal de la Iglesia y, por supuesto, el liberalismo moderno, específicamente la abolición del catolicismo como religión de Estado, la libertad de cultos y la negación de la idea de que la libertad de pensamiento no lleva a la corrupción de las costumbres. Cabe aclarar que estas dos proposiciones última y antepenúltima del texto son extraídas de la locución Nunquam Fore que señalaba los atentados cometidos en México contra los católicos. Pero la última proposición que se condenaba era la más clara al respecto, pues tendía a resumir la posición pontifical con respecto a su época. El sílabus condenaba la idea de que el pontífice romano puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. En cualquier caso, cabe reiterar que no fueron los católicos liberales los que vencieron en la contienda interna de la Iglesia y que el predominio de la intransigencia generaría una contrapartida, el laicismo combativo en contra de una Iglesia que se negaba a abandonar la esfera pública y los privilegios como institución religiosa hegemónica. Hay que señalar que la burguesía en su periodo revolucionario va a cumplir un papel importante en la configuración del pensamiento laico, al igual que las iglesias protestantes, pues a una y a otras convenía la libertad religiosa. Ya Marx y Engels en el Manifiesto Comunista van a señalar lo siguiente, abro comillas, cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, las religiones antiguas fueron vencidas y suplantadas por el cristianismo. En el siglo XVIII, cuando las ideas cristianas sucumbían ante el racionalismo, la sociedad feudal pugnaba desesperadamente, haciendo un último esfuerzo con la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad de conciencia y de libertad religiosa no hicieron más que proclamar el triunfo de la libre concurrencia en el mundo ideológico. El surgimiento de los estados nacionales modernos, precisamente como estados burgueses, luego de la Revolución Francesa, van a buscar instaurar la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia. Aparece de esta manera el Estado laico. Roberto Blancarte, en su artículo sobre laicidad y laicismo en América Latina, publicado en la revista Estudios Sociológicos, sostiene lo siguiente: la razón del surgimiento del Estado laico es la preservación de la libertad de conciencia.
pero fue este un proceso paulatino que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVIII, en medio de guerras de religión, de reconocimiento de derechos, de creencia y de culto, así como la gestación de una ciudadanía no necesariamente identificada a una adscripción religiosa o eclesial. Es por ello que la laicidad está emparentada y en no pocas ocasiones es confundida con la pluralidad y la tolerancia religiosa, así como la separación de esferas. Pero en realidad hay un elemento que define mejor la gestación de la laicidad: la transición hacia un régimen social cuyas instituciones políticas se legitiman crecientemente por la soberanía popular y ya no por elementos sagrados o religiosos. Es desde nuestro punto de vista alrededor de la cuestión de la legitimidad de las instituciones políticas de las sociedades modernas que se puede entender mejor la especificidad de un régimen laico. En el caso de nuestro país, un hermano masón como Vicente Rocafuerte sostuvo de manera tajante que toda religión dominante es opresora. Sostuvo además que, comillas, el monopolio religioso es tan perjudicial a la propagación de la moral y el desarrollo de la inteligencia humana como lo es el monopolio mercantil a la extensión del comercio y la prosperidad de la industria nacional. Y así la triple unidad de libertad política, religiosa y mercantil, dice Vicente Rocafuerte, es el dogma de las sociedades modernas. Pero además la libertad de conciencia y la libertad religiosa son sin duda parte del pensamiento de la masonería, a punto tal que históricamente ha sido reconocida como la adalid del pensamiento laico. Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, resulta explicable que sea un pastor protestante quien además otorgue patente a la masonería especulativa. Martínez Cerda dice al respecto: la Constitución de Anderson, primer cuerpo normativo de la francmasonería elaborada por un clérigo protestante, es considerada como una carta de tolerancia y ciertamente un formidable preámbulo a la estructuración del concepto de laicismo. Al normar las relaciones de los masones señala, abro comillas, aun cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerle a otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo y dejarle completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión consiste en ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor y probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. De este modo, la masonería se convertirá en un centro de unidad y en el medio de establecer relaciones amistosas entre gentes que fuera de ella hubieran permanecido separadas entre sí. Los postulados del laicismo se inscriben en lo filosófico, lo ideológico y político. El aspecto filosófico del laicismo será motivo de la segunda charla de este ciclo a cargo de nuestro querido hermano César Carranza, pero es claro que lo ideológico pasa por disputar la idea hegemónica de la religión dominante como la única, auténtica y verdadera, al abrirse a otras creencias, a otras religiones que pueden y deben convivir dentro del mismo Estado, al igual que el pensamiento ateo y el pensamiento agnóstico. Concomitantemente, la disputa se extiende a lo formativo y a la configuración de las mentalidades, en donde la educación juega sin duda un papel preponderante para lograr la libertad de conciencia. De allí que es imprescindible luchar por una educación laica libre de todo dogma y tolerante al pensamiento diferente. Sobre este aspecto, Victorino Mayoral, en su trabajo España, de la intolerancia al laicismo, sostiene: el laicismo europeo surge como reacción adversa al control ejercido en la enseñanza por las órdenes religiosas, y más concretamente contra el predominio que en la enseñanza secundaria había alcanzado la Compañía de Jesús. En lo político, la disputa comienza por la separación del Estado y la Iglesia, combatiendo desde la idea que durante mucho tiempo permaneció naturalizada en la población, en el sentido de que el poder temporal de reyes, monarcas absolutistas y dictadores tenía un origen divino. Recordemos que el dictador español se hacía llamar Generalísimo Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Y recordemos además que los reyes recibían la corona y eran ungidos como soberanos por la autoridad eclesiástica en tanto representante de la deidad en la tierra. Este origen divino justificó la conjunción de la espada y la cruz presentes de la conquista y colonización de América, ¿sí? Y fue una demostración de esa estrecha alianza. La idea de que Dios es el dueño del mundo y que por tanto podía entregar en propiedad a través de su delegado el Papa las tierras de América a la corona española y a la corona portuguesa significó un despojo jamás antes visto y que sirvió de legitimación para el saqueo de estas tierras.
Pero la disputa se extendió también a lo simbólico, ritualístico, comenzando por sustituir el panteón religioso por otro panteón, el laico, donde los héroes y el altar de la patria buscarán confinar a los santos y a los altares de la iglesia a sus templos. La idea de una religión civil no podía ser más que la de una sustitución de cultos y rituales laicos en lugar de los religiosos. De allí la creación de un culto a los héroes patrios, reemplazando al santoral cristiano, o de toda una simbología sustitutiva como el altar de la patria, la bandera y otros objetos sagrados para la nación porque representan a la sociedad. Esta disputa aún no ha terminado. Todos fuimos testigos, hasta no hace mucho, de cómo se les obligaba a militares bolivianos a jurar ante la Biblia su fidelidad a la religión católica, mientras se destruía la huipala, símbolo de la cultura indígena, y se impulsaba un golpe de Estado. Pero ese es otro tema que sin duda será abordado en este ciclo sobre el laicismo. Es mi palabra, queridos hermanos, queridas hermanas, queridas visitas. Muchas gracias, querido hermano, venerable maestro Eduardo Puente. En pantalla ustedes tienen en estos momentos la dirección de correo de nuestra logia, así como la dirección de la página de Facebook de la Gran Logia Ignacial del Ecuador, a donde podrían dirigir, en caso de así desearlo, sus aportes, sus inquietudes por escrito. También, al renglón seguido, vamos a proceder a conceder el uso de la palabra a todos quienes quieran aportar, comentar, disentir, esa es la esencia del laicismo también, de todo lo que nos ha comentado nuestro querido hermano Eduardo Puente, y, y sobre todo es digno destacar ese trayecto histórico que nos ha mostrado Eduardo desde los orígenes mismos de la cultura, de la especie humana, que ha pasado por diferentes momentos y en todos los cuales él ha destacado en los contextos adecuados cómo se origina el laicismo, su importancia a través de la historia, su presencia en los eventos trascendentes, en las disrupciones de la historia de la humanidad moderna sobre todo. Hay mucho de lo que él nos ha dicho que probablemente no hemos reflexionado en mucho tiempo, pero que de todas maneras su exposición nos servirá como un excelente antecedente para todo lo que nos va a ofrecer este ciclo sobre el laicismo que, reitero, se va a desarrollar a lo largo de todo lo que resta de este año. No quiero pasar a conceder la palabra sin antes agradecer nuevamente a todos quienes están conectados con nosotros en este evento, organizado, reitero, por el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y la respetable logia simbólica José Mejía Lequerica. Vamos a proceder entonces de acuerdo a lo estipulado, es decir, vamos a conceder previo levantamiento de la señal magnética, que seguramente ya todos conocen cómo se hace aquí en esta plataforma del Zoom, para que puedan aportar y expresar, compartir, socializar sus comentarios acerca de este tema tan interesante, tan importante, que ha sido magistralmente expuesto por nuestro querido hermano Eduardo Puente. Reitero también el hecho de que vamos a tratar de que los comentarios no excedan los 3 minutos. Nuestro director técnico del evento, el querido hermano Fernando Parra, estará avisando cuando les queden a los participantes por ahí alrededor de unos 30 segundos, de un medio minuto, para que puedan cerrar sus ideas, completarlas y completar, por supuesto, su participación. Entonces, queridos hermanos, y distinguidas visitas, por supuesto, hermanos, hermanas, distinguidas visitas, vamos a proceder a conceder la palabra. Pido a mis queridos hermanos de la comisión organizadora que estemos todos atentos en la medida en que se nos vaya solicitando la palabra por los diferentes medios y también para dar lectura, si fuera ese el caso, a los comentarios que nos lleguen por vía de los chats o por el correo electrónico.
con esto entonces procedemos a conceder ya el uso de la palabra. Querido hermano Alfredo Jiménez desde Panamá, bienvenido y por favor continúa. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a Eduardo. Creo que es un trabajo muy claro, muy didáctico, muy interesante y sobre todo que como lo dijo, aclaran una cantidad de cosas. Yo solamente quería rescatar algo. A mí me parece que hay una tendencia que Eduardo deja clara y que no es así. O sea, Eduardo contribuye a aclarar ese punto, que es no solamente en el lenguaje común, sino muchas veces en escritos. Uno ve que se utilizan como sinónimos una serie de expresiones como laicismo, libre pensamiento, agnosticismo, ateísmo, e incluso escepticismo. Por supuesto que todas ellas son diferentes y no son ni mucho menos sinónimos. Tienen alguna relación, pero no son sinónimos. La diferenciación entre esos términos y entre esas expresiones y entre esos conceptos, pues no me parece que sea algo, por ejemplo, que justifique un trabajo, solamente hacer un esfuerzo de revisar diccionarios, desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua hasta diccionarios filosóficos, etcétera. Pero yo sí quisiera rescatar de lo que nos presentó Eduardo, la importancia que tiene ubicarnos bien en el término y no confundirlo con otras expresiones que no son sinónimos, así sean parecidas. Gracias. Gracias, querido hermano Alfredo. Me voy a permitir dar lectura a un comentario, un aporte del querido hermano Patricio Espinosa que nos ha llegado vía Facebook Live. Dice así: el ilustre colombiano Antonio Nariño, cultor del pensamiento ilustrado, en plena dominación colonial, sembró semillas de libertad, igualdad y fraternidad al publicar en Colombia, en 1793, la primera traducción al español de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Gracias, querido hermano Patricio, por tu aporte. Si me permites, querido hermano Fernando. Adelante, querido hermano Eduardo. Simplemente aclararles a mis queridos hermanos, el tema es tan amplio, los antecedentes históricos del laicismo, que yo lo que pude hacer simplemente es una panorámica en el caso de la cultura occidental y me circunscribí fundamentalmente a Europa. El caso de América Latina ameritaría otro trabajo posiblemente de igual o más extensión. Y el caso de los antecedentes históricos del laicismo en cada uno de nuestros países de igual manera. El tema es súper amplio, ¿no? Pero efectivamente en América Latina esos antecedentes históricos están dados precisamente por las luchas de los precursores de la independencia y como resultado de la influencia de la ilustración acá en nuestro continente. Sin duda, con la influencia también de la francmasonería. Y eso es importante tenerlo claro, ¿no? En la lucha por prevalencia del pensamiento laico, la francmasonería, en el caso de América Latina, tuvo un papel decisivo. Solamente eso para aclarar, mi querido hermano. Gracias, querido hermano Eduardo. Quiero también dar lectura a un comentario que nos llega a través de Facebook Live del querido hermano Rubén Boada. Dice así: recomiendo leer a Silvia Pacienchi, a Silvia Federici, Calibán y la bruja mujeres, cuerpo y acumulación originaria, a propósito de la quema de brujas. Gracias, querido hermano Rubén. ¿Puedo tomar la palabra, querido venerable maestro? Sí, por supuesto, querido hermano Fabián, y entiendo que la querida hermana Mónica, en orden de llegada, va a ser la siguiente. Querido hermano Fabián, por favor. Gracias, venerable maestro y queridos hermanos todos. Solamente quería comentarles un pequeñísimo extracto de un artículo escrito en una revista masónica española que dice: el laicismo, opción cristiana. Pero más que nada voy a leerles un párrafo que está al final de este artículo que presenta supongo que hermano Juan José Tamayo, y dice lo siguiente: las raíces cristianas de Europa laica. El cristianismo se inició como un movimiento laico. La epístola apócrifa de los Hechos de Felipe exponen al cristianismo como continuación de la educación
en los valores de la paideia griega, que tenía como propósito educar a la juventud en la virtud, desarrollo de la espiritualidad y la sabiduría, cuidado de la verdad, mediante la práctica continua de ejercicios espirituales, cultivo de sí mismo, al efecto de prevenir y curar las enfermedades del alma. El educador, utilizando el discurso filosófico, más que informar, trataba de inducir transformaciones buenas y convenientes para sí mismo y la sociedad, motivando a los jóvenes a practicar las virtudes opuestas a los defectos encontrados en el fondo del alma, a efecto de adquirir el perfil de humanidad perfecta, cero defectos. La vida, ejemplo y enseñanzas de Cristo coincide 100% con el currículo y objetivo de la filosofía griega, y por su auténtico valor pedagógico, el apóstol Felipe introdujo en los ejercicios espirituales la paideia de Cristo, posteriormente enriquecida por San Basilio, San Gregorio, San Agustín y San Clemente de Alejandría, con el pensamiento de los filósofos greco-romanos, Aristóteles, Cicerón, Diógenes, Isócrates, Platón, Séneca, Sócrates, Marco Aurelio, a fin de alcanzar la trascendencia humana patente en Cristo y la sociedad perfecta, reino de Dios, meta que no se ha logrado debido a que la mitología del Antiguo Testamento, al apartar la fe de la razón, castra mentalmente a sus seguidores, extraviándolos hacia la ecumene abrahámica que conduce al precipicio de la perdición eterna, muerte espiritual. 30 segundos, mi querido hermano. ¿Perdón? 30 segundos, Ya. mi querido hermano. Es tiempo de rectificar, retomando la paideia griega de Cristo, separando de nuestra fe el Antiguo Testamento y su teología fantástica que han impedido a los pueblos cristianos alcanzar la suprahumanidad. Esto lo escribe Pierre Hadot en Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Esto lo ponía a su consideración, queridos hermanos, para establecer que el laicismo no tiene nada que ver con la demonización que de él han hecho muchas doctrinas cristianas y la Iglesia Católica en general. El laicismo precisamente es la libertad de pensamiento, de manera que esa libertad de pensamiento otorgada para todo ser humano e inteligente es un don y es una necesidad que todos debemos ejercer para siempre encontrar la verdad. Es mi palabra, maestro. Gracias, querido hermano Fabiancito. Tiene la palabra la querida hermana Mónica Pareja de la Gran Logia de los Derechos Humanos. Adelante, Mónica. Buenas noches con todos y todas. Más que un aporte, realmente es una inquietud que confío que a lo largo de estas jornadas que han organizado ustedes pueda alcanzar una respuesta. Nuestro querido hermano Eduardo ha hecho una referencia en la historia del surgimiento del concepto o del principio de laicidad. Sin embargo, yo me pregunto, y no voy a dar una respuesta, ni espero que me dé nadie una respuesta en este momento. ¿Qué tanto nos podemos decir que somos laicos? ¿Es verdad que somos laicos, que vivimos la laicidad en nuestro diario quehacer? ¿Es cierto que el Estado que se dice laico es laico? ¿Es cierto que organizaciones como la masonería, que acabo de escuchar, se dicen laicas, es realmente laica? Como les digo, son inquietudes que me surgen al inicio de estas jornadas que ustedes han tenido la gentileza de invitarme a compartir y que confío que al final de ellas podamos encontrar una respuesta honesta y sincera para nosotros mismos. Muchas gracias a todos. Gracias, querida hermana Mónica. Muy importantes
tus planteamientos y, por supuesto, nos tomamos nota del tema y te animamos a que nos continúes acompañando y aportando en lo que resta de este ciclo, porque tu presencia y tu aporte siempre serán muy valiosos. Quería también en este momento dar lectura a una pregunta para nuestro querido hermano expositor. Viene de Daniel Álvarez Cadena y dice lo siguiente: la esencia de la civilización occidental es el cristianismo. Por lo tanto, el laicismo constituiría una evolución histórica que profundiza la decadencia de Occidente, buscando una nueva civilización. Bueno, sobre esta pregunta, yo creo que sí, yo creo que el laicismo para mí es un pensamiento que se va alimentando, que se va fortaleciendo, que se va desarrollando. Por eso decía yo, en algún momento es un proceso. Claro, en un momento determinado, lo laico estaba vinculado inclusive con la Iglesia Católica. En eso tiene razón lo que nos decía el querido hermano Fabián Amores. Le veían a lo laico una especie de, digamos, confundiendo con lo seglar, es decir, todo aquello que estaba fuera de los conventos, ¿sí? Pero que eran partícipes de la Iglesia, eran los laicos, los que no eran sacerdotes, ¿sí? Como seglares y laicos se los identificaba. Sin embargo, el laicismo asume su identidad en función de plantear la necesidad de la libertad de conciencia. Yo creo que ese es el aspecto para mí fundamental que le da característica al laicismo, característica propia. Pero esa libertad de conciencia va a generar, por ejemplo, en la cultura occidental, la lucha por los derechos humanos, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en primer lugar y más tarde la declaración de los derechos humanos en general. Eso me parece que es muy importante. Yo creo que es un concepto que va evolucionando también porque ahora, de pronto, ya no es solamente la lucha contra, digamos, el poder de la iglesia, sino que también es la lucha contra la intransigencia, contra el fanatismo, ¿sí? Contra los fundamentalismos. Yo diría, me atrevería a decir, los fundamentalismos en todos los órdenes, ¿no es cierto? La lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, sin duda constituyen elementos que hacen del pensamiento laico un pensamiento vigente, porque en algún momento el pensamiento laico era la expresión de la burguesía en ascenso, de esa burguesía revolucionaria, que tan pronto ya asume el poder económico, social y político, deja de lado el pensamiento ese laico. Entonces creo que el pensamiento laico finalmente es asumido por aquellos que buscan la radicalización de la democracia, por ejemplo, que buscan el respeto de los derechos humanos, que buscan el respeto de la diversidad. Y por lo mismo digo, el pensamiento laico está más vigente que nunca y claro, sin duda alguna, apuntala un nuevo tipo civilizatorio para la humanidad, en la medida en que la civilización occidental judeo-cristiana es una civilización que está en decadencia y que habrá que buscar entonces una nueva civilización basada en otros principios que no son los de la civilización cristiana, sino que serán fundamentalmente en base al pensamiento y a los postulados de este laicismo del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera. Tal vez simplemente en lo que decía mi querida hermana Mónica Pareja, sí, yo creo que el Estado, al menos el Estado ecuatoriano, que en su constitución se declara ser un Estado laico, contradictoriamente en el preámbulo invoca a Dios. Y eso es una contradicción de entrada que hay en la Constitución. Es decir, invoca a Dios y en el artículo primero declara que el Estado ecuatoriano es un Estado laico. Pero en la práctica del Estado, nosotros vemos que definitivamente el Estado ecuatoriano no es un Estado laico. Es un Estado que todavía a través de sus instituciones está muy vinculado con la Iglesia Católica.
El ejército ecuatoriano está entregado a la Virgen de la Merced. La Policía Nacional está entregada a la Virgen del Cisne. La religiosidad de las autoridades se la manifiesta en el espacio público. La actual vicepresidenta electa, tan pronto fue electa por la Asamblea, declaró en una iglesia su agradecimiento profundo a Dios, cuando debía haberlo hecho en su espacio privado, que tiene todo su derecho, pero no en el espacio público siendo una autoridad del Estado. Es decir, ese tipo de cosas sí hacen ruido, ¿no?, respecto a la laicidad del Estado ecuatoriano. Así que yo creo que para mí particularmente no es laico. Y luego en la masonería, casa adentro, existen rituales donde se invocan muchas veces a Dios, a Jehová, reiteradamente, ¿no? Eso hace que ciertamente tus dudas, mi querida hermana Mónica, sean dudas muy bien fundadas, sin duda alguna. Pero también te debo recordar que hay otros ritos donde no hay ese recurrir permanente al nombre de Dios y de Jehová, ¿no? Gracias, querido hermano Eduardito. Procedo a dar lectura a un comentario del querido hermano Carlos Vera Quintana desde el Valle de Manta. Dice: una logia de pensadores reflexivos y creativos. Felicitaciones y sigamos adelante en los proyectos de presencia, relevancia y trascendencia. Aquí solamente me cabe acotar que no es únicamente nuestra logia la que está organizando este ciclo, sino fundamentalmente, yo diría, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Nosotros, por supuesto, nos sumamos a la iniciativa, pero hay que reconocer y hay que dar el crédito que corresponde a esta actividad que proviene del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, presidido por nuestro querido hermano Jorge Díaz. Buenas noches, queridos hermanos. Me parece muy interesante el tema y muy eruditamente expuesto por otro querido hermano Eduardo. Lo que quería consultar es, si bien la invocación a Dios existe en la Constitución, de lo que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, es más que nada la libertad de credo, la libertad de ideas. No, Dios no necesariamente es una religión, es una expresión más bien espiritual. Y pienso que mucho con el laicismo tiene que ver la intromisión, no tanto del deísmo cuanto del teísmo, la teología y la administración de la fe a través de las iglesias. Especialmente cuando existe un monopolio de una sola iglesia, se puede hablar, digamos, de un problema, pero de alguna manera el laicismo no implica no tener una comunicación con lo absoluto, una cosmovisión, llámese Dios o gran arquitecto, lo que sea. ¿Cuál es la contradicción si se invoca en la Constitución a Dios como un ente grande y no a una religión en particular, ni a Jehová, ni a Yahvé, ni a Alá, ni mucho menos? Quisiera escuchar tu punto de vista, mi querido hermano. A ver, querido hermano Patricio, sí, yo creo que tienes mucha razón también en eso, ¿no? No es que se está invocando una religión en particular. Lo que sucede es que de alguna manera eso probablemente se trate de una minoría, pero finalmente también son ciudadanos, ¿no? ¿Y los ateos qué, diría yo? ¿Y los ateos qué? ¿Y los gnósticos qué? O sea, invocar a Dios no es invocar a una religión determinada, pero ya es invocar la deidad. Pero hay ciudadanos también que tienen el derecho de no creer en ninguna deidad. Y se supone que el Estado debería precisamente no entrometerse en un asunto que va en lo espiritual de quienes son ciudadanos, porque esa espiritualidad más bien es de su pertenencia interna, digamos, ¿no? Más bien por ahí veo yo el problema. De ahí es cierto, es de alguna manera una invocación a la espiritualidad desde distintas cosmovisiones, porque también habla de la Pachamama y todo esto, ¿no? Eso sí, pero digo, también hay ecuatorianos que son ateos y que no se sentirían incluidos en esto. Gracias, Patricio. Gracias, Eduardo, por la aclaración. Mi querida hermana Paola Ramírez, desde Chile, por favor, adelante. Sí, hola, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Quiero agradecer al querido hermano José Mardones que me dio esta invitación
y poder tener este encuentro con ustedes. La pandemia mundial traspasa las fronteras y esto hace que tengamos estas oportunidades y enriquecer mucho más nuestros conocimientos. Agradecer la exposición del querido hermano Eduardo. Yo más que nada me quiero referir y contarles nada más que Chile hoy día está pasando por un proceso constituyente, un cambio constitucional. Y uno de los diálogos constitucionales que se dieron como antesala de poder llegar a octubre a tener la votación del plebiscito, si es que cambiamos o no la Constitución, tiene que ver con cuestionarse si tenemos un Estado laico en Chile o no. Y ciertamente en la Constitución del año 25, de 1925, se hace la separación del Estado e Iglesia. Pero hoy día nosotros vemos que en nuestro país esa es una separación así como de palabras, pero la influencia, principalmente la Iglesia Católica, aún está en Chile y en el país. Porque es solo ver cuando tenemos la celebración de las fiestas patrias, los Te Deum que se hacen de la Iglesia Católica y que ahora hace muchos años ya se agregó el de la Iglesia Evangélica, en donde ahí se le hace un saludo en nombre de Dios y al presidente de la República, presidenta, en donde tenemos también, o sea, un parlamento que abre las sesiones en nombre de Dios y la patria. Entonces tenemos todavía instaurado todo lo que es esta religión. Y acá más que nada nosotros tenemos como la libertad de culto, como la libertad de creencia. Pero sin embargo todas las reflexiones y los análisis que se han hecho en estos diálogos constitucionales que han sido desde el diálogo con los ciudadanos, con la gente, con las personas, al final, o sea, coincidimos todos en que no tenemos un Estado laico. Entonces, esta transformación que hoy día vamos a tener con este nuevo proceso constitucional y que en octubre tenemos, o sea, toda la esperanza de que el apruebo gane y podamos tener la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, como hoy día acá también le estamos llamando, de poder reformular y cambiar la Constitución y de hecho ahí hacernos cargo de efectivamente tener un Estado laico, para tener una educación laica, para tener, o sea, mejores leyes promulgadas que tienen que ver con la ley del aborto, que mucho dificultad tuvimos para poder aprobar esa ley, todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Entonces hay un montón de cosas y aspectos que todavía estamos muy al debe con el pueblo chileno. Más que nada, eso, queridos hermanos, era mi comentario. Y también mencionarles de que estamos celebrando los 53 años de promulgación de la reforma agraria, así que desde acá hacia Chile y a todo el mundo va un saludo también para el pueblo campesino. Eso quería, hermano. Gracias, querida hermana Paola. Perdonándome la digresión, yo suscribo tus comentarios y tu aspiración. Quiero también dar lectura a un aporte del querido hermano Sergio Flores, quien lamentablemente no logró superar problemas de audio, pero que nos ha escrito diciéndonos lo siguiente. El laicismo sobre bases humanistas busca mecanismos para superar la crisis, penetra la realidad e investiga métodos viables y confiables de justicia y acoplamiento consciente de la solución de problemas nacionales, salvaguarda los valores de justicia social frente a los negativismos políticos y económicos. Este legado estimula la libertad educativa, forja la personalidad de un pueblo crítico y pensante, evitando la sumisión y dependencia, conservando la integridad moral y ética. Es la palabra del querido hermano Sergio Flores. Gracias, querido hermano Sergio. Quiero también compartir con ustedes que nuestro ilustre y poderoso hermano Galo Jaramillo nos ha hecho llegar al chat de esta reunión dos trabajos sobre laicismo y laicidad, respectivamente, que están a disposición de todos ustedes, se los pueden bajar en estos momentos, o en el momento que la comisión haga la sistematización de todos los aportes, pues también serán debidamente incluidos en la publicación de las memorias de este ciclo. Querido hermano Fernando, a mi WhatsApp ha llegado una pregunta. Dice, me gustaría
saber cómo fue perseguido el laicismo en el mundo protestante. Me gustaría contrastar cómo fue la dominación colonial católica frente a la protestante. Y lo dice Esteban Zacoto. Sí, bueno, yo lo que podría indicar es que más bien en la iglesia protestante se alió de alguna forma con la burguesía que estaba en ascenso para, digamos, tener una actitud de enfrentamiento con la Iglesia Católica, y la libertad religiosa, que era una de las propuestas del laicismo, les convenía al protestantismo, así que ellos estaban a favor. Precisamente la Iglesia Católica condenaba al laicismo porque decía que era una estrategia también del protestantismo, ¿no? De la Iglesia evangélica, que finalmente que había atentado contra sus privilegios. Entonces, hasta donde yo conozco, no existió la misma actitud de intransigencia extrema a la que llegó la Iglesia Católica, ¿no? Muchos de los perseguidos por la Inquisición iban hacia los países donde la Iglesia protestante había logrado hegemonía, precisamente para evitar ser condenados por la Inquisición. Así que a ellos les convenía. La libertad religiosa para ellos era fundamental, para tampoco ser perseguidos, porque sin duda alguna también se les persiguió, igual que a los judíos, igual que a los musulmanes, ¿no? La contrarreforma, que estaba vanguardizada por España, buscaba también condenar al protestantismo. Lo que sucede es que después ya la iglesia evangélica va, igual que la católica, una vez institucionalizada, diría yo, ya empieza también a tener una actitud de separación con el pensamiento laico. Y ahora, sin duda alguna, hay contradicciones claras entre el pensamiento laico contemporáneo y las posiciones evangélicas. Eso es clarísimo, ¿no? 17, nuestro querido hermano Eloy Alfaro proclamó el laicismo. Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal, proclamó el laicismo en la educación que hasta antes era eminentemente conservadora y religiosa. Este es un hito que marca un antes y un después. A mi querido hermano, mi querido y respetado hermano Eduardito, quisiera solicitarle que nos amplíe un poquito este tema es trascendente. Gracias, queridos hermanos. Y te decía, querido hermano, que nuestro querido hermano Eloy Alfaro, en 1897, Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal, una educación hasta entonces conservadora, religiosa, y le puso en manos del Estado la dirección de esa educación. Eso marca para mí un antes y un después. Entonces yo te quería solicitar muy comedidamente, venerable maestro, que nos ayudes ampliando un poco este tema. Ahora sí te escuché, querido hermano Pedrito. Sí, bueno, en el caso ecuatoriano, sin duda alguna, Eloy Alfaro y la revolución alfarista tienen un papel trascendente en la lucha del laicismo en contra de la intransigencia de la Iglesia Católica. Tan es así que esa lucha les costó la vida, ¿no? Y no es que yo esté acusando directamente a la Iglesia Católica de lo ocurrido el 28 de enero de 1912, sino que se conjugaron una serie de elementos, entre otros también la propaganda contrarrevolucionaria que se ejercía activamente en los púlpitos. Sin duda alguna, Eloy Alfaro emitió y no solamente Eloy Alfaro, sino el liberalismo radical en el poder, emitieron una serie de normas, de legislaciones que tenían que ver con esto de hacer realidad el pensamiento laico, las ideas laicas. El hecho de que el manejo de los cementerios, por ejemplo, no esté en manos de la iglesia,
el hecho de que el registro de nacimientos y de muertes no esté en manos de la iglesia, el hecho de que la educación, como tú bien lo señalas, no esté en manos de la iglesia, al menos la educación pública, ¿sí? La educación del Estado, el hecho de que los clérigos no sean, digamos, miembros del Congreso, como antes existía la costumbre inveterada en el país desde 1830, en que se funda la República. Ese hecho, todos esos hechos, más el tema de la confiscación de bienes de la iglesia, que era la principal terrateniente en el Ecuador a través de la ley de manos muertas, digo, sin duda eso implicó una ofensiva de la Iglesia Católica en contra del régimen liberal. Yo sostengo que prácticamente fueron 17 años de continuo enfrentamiento de una iglesia que no quería dejar sus privilegios, enfrentamiento en todos los niveles, enfrentamiento ideológico en los púlpitos, pero también enfrentamiento violento, militar, porque fue constantemente la conspiración de los clérigos, sobre todo ultramontanos, fue permanente. No le dejaron que gobierne en paz finalmente al liberalismo radical, no le dieron sosiego. Fue una actitud de conspiración y de violencia permanente durante esos 17 años. Eso es importante que sepamos, que comprendamos. Hay algunos que dicen, no profundizó el laicismo. El tema es que tenía que combatir en varios frentes, en el frente ideológico, en el frente político, en el frente militar, ¿sí? Y eso determinó sin duda alguna una suerte de cansancio también entre las fuerzas radicales, ¿no? Pero eso me parece que es importante porque a veces creemos que con el triunfo de la revolución en 1895 ya las cosas fueron fáciles para Alfaro y los radicales. Muy por el contrario, tuvieron que enfrentar durísima oposición de parte de la iglesia y más tarde de parte de sus propios coidearios liberales de Levita, que se unieron a los sectores tradicionales en función de no radicalizar el proceso. Veían ya el peligro de los radicales en la radicalización precisamente del proceso liberal y de la profundización del laicismo. Querida hermana María Augusta, tienes la palabra. Hola, sí, gracias. Adelante, Perdón, que estaba Bien, buenas noches y muchas gracias. Yo considero que el laicismo es un derecho y claro, dentro de nuestra Constitución es una garantía constitucional también. Tomando nota de que es como que el Estado se mantenga neutral respecto de las decisiones religiosas, respecto de la religión. Y sin embargo, veo que no se llega a cumplir, pero en forma diametralmente opuesta. Es decir, o sea, es solo lirismo que consta en la Constitución, porque existen muchas instituciones educativas que son laicas, que son del Estado, en las que obviamente las personas son maestros y dependiendo de la idiosincrasia de cada uno, así emiten y así forman a nuestros niños y a nuestros jóvenes inculcando religiones, inclusive sin la anuencia de los padres, sin el conocimiento de los padres, que de pronto tenemos que enfrentar preguntas ya de ese tipo y no se ha respetado precisamente el hecho de que nosotros confiamos en que es una institución laica y que las personas que están a cargo no están atentando contra ese derecho. Básicamente eso quería decir, es mi palabra. Gracias, querida hermana María Augusta. Vamos a dar lectura a un comentario de Alicia Loaiza.
Dice, las preocupaciones no deben ser las creencias individuales, sino los postulados humanistas que permitan la justicia, la equidad, la solidaridad entre los seres humanos en general. Allí tiene sentido el laicismo. Y antes había colocado también lo siguiente. En ese sentido debe ser un documento único que al respetar las creencias de todos, libertad de elección, no se refiere a las adscripciones espirituales individuales. Esto con referencia a la Constitución, que también es para los ateos. Queridos hermanos, buenas noches. Sí, es un tema fantástico que teníamos que haberlo tocado en algún momento. Bueno, yo reflexiono y acerca de, yo hago una analogía acerca de aquellos momentos en donde se origina el pensamiento del laicismo, ¿no? Y también lo vinculo con los momentos actuales. Son momentos en que era necesario poner por delante el pensamiento humanista. Y creo que actualmente está sucediendo lo mismo. Vivimos una realidad en donde el ser humano ya no es el valor central. Hay otros valores, especialmente el del dinero, el capital, la productividad, que se ponen como los sacramentos que están por delante de la vida humana. Haciendo una analogía, ¿no?, a aquellas épocas que creíamos ya superadas por la historia. No obstante, hemos visto como inadvertidamente también en la cotidianidad, si es que antes, hace siglos, lo primero que veía el caminante cuando se acercaba a un pueblo era la torre o el campanario de una iglesia. Ahora cuando vas por carretera, seguramente el edificio más notable de un pueblo, una ciudad, sea el banco. Ahora seguramente, tal cual como antes, alguien hacía fila para comulgar y recibir la vida a través de la hostia, digamos, en el rito cristiano. Ahora se hace colas en las ventanillas de los bancos y recibimos los billetes, como también como el ritual en donde también recibimos la vida. Del mismo modo encontramos que hay categorías, sobre todo en el libre mercado, por ejemplo, de carácter bastante mágico y racional, cuando nos hablan de la mano invisible del mercado. ¿Tiene o no tiene, por ejemplo, esa concepción de la mano invisible del mercado las mismas características de la irracionalidad que pueden tener, por ejemplo, los dioses de antes, ¿no? Entonces también yo pienso que, queridos hermanos, que simplemente hemos cambiado de religión. Yo creo que la lucha por el laicismo ya no se debe detener, sino entender que simplemente ahora la religión es otra. Y es una religión también que subsume al ser humano a sus apetencias, a las apetencias en este caso del mercado. Ahora el mercado es el que está otorgándonos la vida, el mercado es el que está decidiendo quién vive y quién no vive, el que tiene mayor capacidad económica, o sea, el que tiene más billetes, como antes seguramente más estampitas, es el que puede pagar la educación de los hijos o defender su salud con mayor eficiencia frente a una epidemia que es un asunto médico, 30 segundos. científico. Entonces, querido hermano Eduardo, yo no sé si es que convendrás conmigo en que efectivamente se puede establecer una analogía respecto a que ahora estamos viviendo la arremetida de una nueva religión, que es el mercado, que está siendo tomada también sin beneficio de inventario, solamente desde el expediente de la fe. Es mi pregunta, querido hermano. Gracias, querido hermano Francisco. Sí, también permítaseme una digresión en este momento. Sí, la nueva religión es justamente el mercado, con sus templos estructurados como bancos, y lo único que discrepo de mi querido hermano Francisco es que la cola que hacemos la gran mayoría de ecuatorianos, y entiendo yo que de latinoamericanos, no es para recibir billetes, sino para entregárselos. Y quiero también en este momento leer un comentario y a la vez una excusa de nuestro ilustre y poderoso hermano José Rodas, Paz, gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que dice: queridos hermanos, me disculpo por salir de esta reunión por tener otro compromiso en mi logia. Debemos ser promotores de una práctica efectiva del laicismo dentro de un Estado laico. Triple abrazo fraternal. Mientras tanto, mi querido hermano Fernando, quería referirme a lo dicho por querido hermano Francisco. Yo creo que la vigencia del pensamiento laico precisamente estriba en
necesidad de combatir toda forma de fundamentalismo, había dicho, y precisamente lo que señala el querido hermano Francisco es el fundamentalismo del mercado. La teoría neoliberal es una forma de fundamentalismo económico. Y el pensamiento laico tiene que ser contrario precisamente por esto, porque ahora el Dios es el dinero, el lucro, ¿sí? Y el templo es el mercado, sin duda, el centro comercial, y en torno al centro comercial se levanta toda una serie de representaciones simbólicas que hacen de esta la nueva religión. Ciertamente, yo estoy de acuerdo con Francisco, ¿no? Mucho, por ejemplo, los jóvenes empiezan de la clase media, ¿sí? Empiezan a vivir alrededor del centro comercial, o al menos lo hacían antes de la pandemia, ¿no? Con la pandemia ha cambiado un poco esto, pero todo su mundo se reducía alrededor del centro comercial, convertido en el nuevo templo, del mercado. Y es cierto. Entonces yo creo que la vigencia del pensamiento laico está dado precisamente por este nuevo tipo de combate al fundamentalismo, en este caso económico, como debe ser al fundamentalismo político, sin duda alguna, ¿no? Las visiones aquellas, como decía yo, racistas, esas que no respetan la diversidad, la necesidad de la convivencia con el diferente, estas tienen que ser combatidas desde una postura de un laicismo vivo. Y precisamente la gran logia equinoccial, cuando publicó Laicismo Vivo, queríamos dar a conocer a la sociedad de que no es un asunto que se quedó en el pasado, en la Revolución Francesa, sino que está más vigente que nunca, en la medida incluso en que nuevos fundamentalismos han aparecido en las sociedades a nivel mundial y particularmente en América Latina. Gracias, querido hermano Albertito. Sigue en circulación la palabra, queridos hermanos. El querido hermano Santiago solicitó la palabra también. En ese orden, entonces, querido hermano Santiago y querido hermano Sergio. Adelante, por favor. Queridos hermanos, primero que nada, quiero saludarlos. Un saludo fraterno desde Chile, desde Santiago de Chile, de mi logia Sinceridad número 60 del Valle de Santiago, y felicitar la brillante exposición del querido hermano Eduardo Puente Hernández. Agradecer la invitación de mi querido hermano que se encuentra en el sur del país, en la ciudad de Osorno, José Mardone, a quien no veo durante varios años. Y quiero, luego de este saludo fraterno, exponer un punto de vista sobre la interesante plancha que ha presentado nuestro querido hermano. Y me quiero referir en forma muy breve en estos 3 minutos a un concepto que tiene que ver con la rivalidad de la Iglesia Católica con la masonería. Y hoy en la región sudamericana, específicamente en el Cono Sur, se está viviendo una situación bastante excepcional. Yo diría que es una situación casi, ustedes van a encontrar extraño el adjetivo que voy a utilizar, pero van a gloriarnos de ser testigos de una situación única en la humanidad, durante al menos en estos últimos siglos. La pandemia nos ha llevado a conciliar una serie de fragmentos que tienen que ver con la historia, con el futuro y con el presente. Y hoy el nazismo está pasando por una oportunidad única. Se han relegado todos los dogmas, al menos aquí en Chile y en todo el mundo. Todos sabemos lo que ha ejercido el catolicismo principalmente a través de la historia contra la masonería. Y debemos recordar un poco qué es lo que fue la encíclica Rerum Novarum de León XIII, para luego llegar a la segunda encíclica del Concilio Vaticano II, por allá por la época de Juan XXIII. Y ustedes deben recordar, queridos hermanos, que para entender un poco el proceso del laicismo y el ataque permanente que hemos tenido, es porque uno de los ideólogos en aquella oportunidad, fue nada más que Papa, luego, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que es hoy en día el ideólogo, y tengo la seguridad por algunos escritos que se han transmitido,
de que aún escribe los textos del Islam. Eso hay que tenerlo presente. El laicismo siempre debe estar unido a la razón, y la razón debe estar unida a la ilustración, que es nuestro deber. Nosotros hoy en día tenemos, como lo dije recién, una oportunidad brillante de poder tener sobre nuestros hombros el destino moral y el destino ético basado en nuestras doctrinas y principios para llevar a nuestras respectivas naciones a un lugar más seguro desde el punto de vista de una sociedad más inteligible. 30 segundos. Y no sometida al vandalismo de unos pocos. Hay que terminar de una vez por todas con el poder económico sobre el poder político y el poder eclesiástico detrás del poder económico y político. Muchas gracias, venerable maestro. Bueno, en este momento yo quisiera, queridos hermanos, queridas hermanas, visitantes, todos, hace varios días estuve revisando un documental en especial que me llamó la atención sobre las pandemias y en la historia, y se hablaba de la pandemia en el siglo XIV, la peste negra. Uno de los remedios autorizados por la Iglesia era moler una hoja de la Biblia y tomársela con vino. Claro que hubieron muchos más muertos porque además de la peste negra debieron haber muertos también por disentería, por complicaciones estomacales. Hasta que finalmente, subrepticiamente, algunos médicos de la época hicieron disecciones contraviniendo las prevenciones de la Iglesia y empezaron a investigar. Dio un vuelco no solamente la medicina, la investigación, la razón, sino que también en la parte económica empezó a sufrir la Iglesia y definitivamente después de esa peste, fue un cambio total que se dio en Europa, ¿no? Y bueno, yo quisiera, a pesar de que me pase un poquito de los 3 minutos, creo que me voy a pasar exactamente 11 o 12 segundos, yo quisiera traerles un tema que yo siempre he dicho que es el tema del laicismo, cantado por Violeta Parra. Con el permiso de los hermanos chilenos les voy a hacer este tema. ¿Qué vamos a hacer con tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y muchos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros que anuncia en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorio, edenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la defundan, el hombre con su razón
mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, rompamos la telaraña. Señores, bajo la tierra, la muerte queda sellada. Ya todo cuerpo en silencio, el tiempo lo vuelve nada. Mamita mía, mamita mía. Mi palabra y mis cuerdas, venerable maestro. Gracias, querido hermano Santi. Creo que vamos a ser indulgentes porque esos 12 segundos adicionales realmente valieron la pena. Gracias, mi querido Santi. El hermano Alberto pedía la palabra y mi hermano Davis también estaba pidiendo la palabra. En ese orden, Alberto, el hermano Iván Davis y el hermano Patricio Mora. Y con esto, queridos hermanos, distinguidas visitas, daríamos por concluido la estación de los comentarios y procederíamos luego a cerrar el evento del ciclo de laicismo correspondiente a esta fecha. Sí. Ahora. Gracias, venerable maestro. Una de las cuestiones más complejas en el tema que hoy día estamos tratando es la relación entre el Estado y las iglesias en general. Y esto simplemente a modo de un comentario. La preeminencia de alguna de ellas, particularmente de las iglesias en las tomas de decisiones políticas, genera un efecto de sumisión de estas en el quehacer social. Es necesario comentar que en Chile en el siglo XIX y a mediados del siglo XX, el Estado y los gobiernos fundaron sus políticas sociales bajo la mirada supervisora de la Iglesia Católica. Y las políticas sociales fueron estructuradas de tal forma que se conceptualizaron bajo el precepto de la caridad, y particularmente del precepto de la caridad cristiana, y no sobre la base de lo que debería prevalecer en el sentido que hoy día comentamos, el sentido del derecho. Los efectos de esta forma de construir políticas sociales todavía se refleja hoy en día cuando en pandemia se otorga ayuda social, como se establece políticamente hoy día en el país, traducida en comida y alimentos, y no como un derecho de los ciudadanos. Este comentario en función de la repercusión que tiene la mirada desde la Iglesia y la forma como se generan las políticas sociales. Más latamente, hablar sobre las políticas laborales, por ejemplo, están la mayor parte de ellas centradas en Chile sobre esta mirada del concepto de la caridad cristiana. Es mi comentario, venerable maestro. Gracias, Albertito. Voy a dar lectura a un comentario del hermano Bernardo Entriago. Laicismo y religión en el mundo occidental, disputa entre poderes liberales que consensúan una declaración de derechos humanos, pero mundo occidental negó la cultura de pueblos indígenas y hoy con Convenio 169 y Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas les impone la moral y buenas costumbres occidentales. Desafío para dialogar desde América Latina. Gracias por ese aporte, querido hermano Bernardo. El ilustre y poderoso y querido hermano Danilo Peñalera también estaba pidiendo la palabra. Adelante, Danilo. Muchísimas gracias, mi querido hermano Fernando y todos mis queridos hermanos y hermanas. No había solicitado la palabra. Considero que lo expuesto por mi querido y respetado hermano Eduardo fue muy claro y concreto y me releva de mayor comentario. Sin embargo, no quisiera perder la oportunidad para saludarles muy fraternalmente, reiterarles mi inmenso e invariable afecto fraterno a todos, mis hermanos que se encuentran en el exterior también, y agradecer por ese alto salario que se han dignado concedernos a todos. Una linda tarde y gracias por invitarme y poder haber participado. Muchas gracias, mis queridos hermanos.
Gracias, querido hermano Danilo, a ti y a todos los presentes. Obviamente les consideramos como parte de nosotros, a las distinguidas visitas, hermanas, hermanos que se han dignado atender a esta convocatoria. Realmente estamos muy contentos, muy agradecidos por ese altísimo nivel de aporte, por el trabajo que hemos escuchado, por las opiniones que generosamente se han prodigado y que nos han enriquecido a todos. Tengo quizás como corolario de esta primera reunión que leer el mensaje de nuestro querido hermano Diego Andrade, vicegran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que dice lo siguiente: no podía iniciar mejor las actividades del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos con la magistral conferencia de nuestro querido hermano venerable maestro Eduardo Puente, que nos ha aperturado a diversos temas del laicismo que serán tratados en las conferencias que seguirán en este importante ciclo. Triple abrazo fraternal. Distinguidas visitas, queridos hermanos y hermanas, para el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y la respetable logia simbólica José Mejía Lequerica, número 60, ha constituido un placer y, por supuesto, un altísimo honor el contar con la presencia de todos y todas ustedes. Realmente me uno a quienes han manifestado su complacencia por el salario, así lo decimos en masonería, que hemos recibido esta tarde y noche. Es realmente un comienzo muy, muy auspicioso de las actividades de este nuestro Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y que deja abiertas las expectativas para lo que vendrá a continuación. Obviamente les vamos a convocar con la debida anticipación y vamos a compartir con ustedes lo que será la siguiente reunión de este ciclo. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes y de todos aquellos y aquellas a quienes ustedes quieran convocar a su vez. Esta no es una reunión masónica exclusivamente. Acá hemos tenido la gratísima presencia también de personas que no necesariamente pertenecen a logia masónica alguna, pero que comparten ese interés por estudiar, por investigar, por discernir sobre un tema tan importante como el laicismo. En ese sentido, queremos manifestarles que lo que viene va a ser igual de importante, igual de interesante, pero no tendrá la brillantez que, sin falsas modestias, creo yo, ha tenido la jornada de hoy, si no contamos con la presencia de todos ustedes. Reiteramos la invitación para ello y, de hecho, también me permito anunciarles que en el debido momento, todo lo que se ha manifestado en esta noche, esperamos haber logrado sistematizar todos los comentarios, los aportes, la plancha inclusive, los trabajos que se nos ha compartido también, constarán en las memorias de este ciclo sobre laicismo, que obviamente tendrán una publicación especial y por supuesto también, y permítaseme esta especie de comercial, también será un objeto de publicación en la revista Allende, que es una publicación digital periódica de nuestra logia simbólica José Mejía Lequerica, número 60. Aquellos de ustedes que todavía no tengan el número 2 e inclusive el número 1 si lo desean, por favor regístrense en el mail que les habíamos colocado a principios de esta reunión para que nosotros con mucho gusto les hagamos llegar los 2 primeros números y por supuesto que sí, también los siguientes. Ya para el cierre correspondiente, quisiera invitar a nuestro ilustre y poderoso hermano Jorge Díaz Delgado para que proceda a cerrar esta primera jornada del ciclo sobre laicismo que organiza el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y nuestra logia José Mejía Lequerica. Querido hermano Jorge, por favor, adelante. Gracias, querido hermano Fernando, queridos hermanos.
queridos amigos que nos acompañan. Como ya dijo nuestro hermano Fernando, lo importante de este inicio con esta reunión es la presencia de ustedes y todos los aportes que cada uno de ustedes ha realizado. El objetivo de cada uno de los conferencistas no es transmitir una verdad acabada, simplemente está transmitiendo su pensamiento que debe ser compartido por todos, analizado y procesado, porque dijimos que este tiene que ser un tanque de pensamiento. Al final, estableceremos orgánicamente ya cuál es, en resumen, el fruto de todo este ciclo. El propósito también es más bien crear y suscitar inquietudes en cada uno de nosotros. Eso nos va a permitir una reflexión adecuada y, por supuesto, eso va a desembocar en la praxis que la sociedad espera de nosotros. Algunas intervenciones manifestaron una inquietud sobre algunos temas que tienen relación con el laicismo. Entonces, queridos hermanos y amigos, les quiero informar que los próximos temas que trataremos, como ya les anuncié, el próximo fundamento filosófico del laicismo, luego tendremos laicismo y laicidad, laicismo y masonería, laicismo y religión, laicismo y educación, laicismo y libre pensamiento, para cerrar este ciclo con el tema del Estado laico. Por favor, síganos acompañando, sus comentarios son bienvenidos, no solamente los de este momento. Ahí está la dirección tanto de la logia como del ILEG, para que ustedes nos hagan llegar sus aportes. Eso es lo importante. Queremos suscitar reflexión, queremos suscitar acción. La próxima conferencia en el mes de agosto estará a cargo de nuestro querido hermano César Carranza. Y también vamos a tener la colaboración muy próximamente de nuestro querido y recordado hermano Alfredo Jiménez, quien fue segundo gran vigilante de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, allá por la década del 90, y fue quien instauró la docencia masónica. Me acuerdo claramente que él hizo el primer manual de docencia masónica, que lo mantenemos como un referente todavía. Entonces, también te vamos a pedir tu colaboración, querido y respetado hermano Alfredo, con tu pensamiento. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Espero que sus anhelos sobre la presencia en esta reunión estén, aunque sea parcialmente satisfechos, pero también espero que las inquietudes que originen esta primera conferencia sea adecuadamente procesada para que nos dé luz para la sociedad. Muchas gracias a la asistencia y muchas gracias a los queridos hermanos de la José Mejía Lequerica, en especial a mi querido hermano venerable maestro Eduardito Puente, por su aporte en el pensamiento sobre el laicismo. Muchas gracias, hasta la próxima.